Pues le damos la bienvenida al doctor David Martínez Pérez. Bienvenido, doctor, Buenos a días. este noticiero. Hoy el tema que vamos a darle seguimiento es el dengue, Sí, un tema que está latente y que en los últimos días incluso tenemos información de que los casos que habían activos incluso han incrementado. Esto obviamente por las condiciones climatológicas de los últimos días. Doctor, ¿cuál es el panorama que se está viviendo a nivel general, bueno, en la región, sobre el tema del dengue? bueno, buenos días a todos. Quisimos tocar nuevamente este tema por la relevancia que tiene en esta temporada de lluvias. Obviamente el dengue vive con nosotros todo el año. Somos una zona endémica de dengue. Pero cuando hay aumento de las lluvias, hay más depósitos de agua, más proliferación de mosquitos y mayor casos de dengue, o sea, hay brotes. No se puede considerar que ya hay un brote, pero si no tomamos las medidas adecuadas en estos momentos, sí puede haber un brote a nivel local y regional. ¿Por qué? Porque insistir, ¿no?, en las medidas que son no tener acúmulos de agua en domicilio, que eso es lo principal para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, el principal vector transmisor del dengue. No así como las aguas albañales o las aguas residuales de los drenajes, sino es el agua limpia, es un mosquito doméstico. Es muy importante que todos tengan claro eso. En estas últimas semanas se han visto, al menos los que estamos en la atención de los pacientes, pues ha habido un aumento de los casos de dengue. Y esto es muy importante porque debe de hacerse por la parte tanto de las personas, o sea, como la parte del personal de salud, hacer un reporte. ¿Qué importancia tiene ese reporte? Que al menos las autoridades de salud tengan un panorama de lo que está sucediendo y puedan tomar medidas. Si no hay reporte, o sea, son enfermedades de declaración obligatoria, si no hay reporte de casos, pues ante las autoridades o estadísticamente no está pasando nada y obviamente no se destinan recursos pues para abatir este problema. Sin embargo, la Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE, debido a esta temporada, pues han tomado ciertas medidas, al menos con el personal que trabajamos en cuanto a la capacitación, actualización de la enfermedad y sobre el tratamiento. ¿Para qué? Para que estemos preparados en caso de que pues, pueda haber un brote importante de dengue. Sí, doctor, bueno, estamos evidentemente en un tema donde los síntomas pues, son ya conocidos, ¿no? Los Sí, síntomas así es, del no, ya las dengue. mismas personas llegan y dicen, tengo dengue, doctor. Porque pues los síntomas iniciales, como ya lo hemos tocado en otras ocasiones, el dengue tiene 3 fases. Una fase febril, una fase del estado crítico de la enfermedad y una fase de recuperación. Los más sintomáticos, cuando el paciente se siente, digamos, más mal, con la fiebre, dolor articular, náuseas, dolor abdominal, dolor de cabeza, retroocular, o sea, se siente muy mal, es la fase febril. Esta puede durar hasta 3 días más o menos. Y es la menos, digamos, entre comillas, la menos peligrosa. No quiere decir que no lleve observación. Realmente hacer estudios rutinarios en esta etapa no tiene ningún caso porque no hay grandes cambios o alteraciones en el laboratorio. Cuando hay efervescencia de la fiebre, o sea, cuando la fiebre se va, es cuando hay que tener cuidado. El paciente puede tomar 2 rutas hacia la mejoría, empieza a sentirse, se va la fiebre, se siente mejor, ya no tiene náuseas, no tiene vómitos y sigue mejorando, entra en la fase de recuperación. Pero puede entrar en la fase crítica de la enfermedad y se va la fiebre, pero el paciente puede presentar algunos otros signos de alarma con los cuales hay que estar siempre pendiente, que son el dolor de cabeza intenso, las náuseas, o sea, que el paciente no tolere nada por la vía oral. El dolor abdominal es un dato muy importante y de los más frecuentes. Y pues que aparezcan como piquetes de mosquito en la piel o moretones. O incluso pues que orine con sangre o que haga popó con sangre. Lo más frecuente que hagan los pacientes es vómitos con sangre. Entonces, pues ya ahí esos datos de alarma son importantes porque cambia
el tratamiento del dengue. Es muy importante que tengamos todos, tanto la población como el personal de salud, cuándo debe internarse el paciente, y es cuando tenga uno de estos datos de alarma, entonces sí tiene que internarse para tomar las medidas y que no vaya a complicarse y vaya a evolucionar a un dengue grave, que es como anteriormente se decía dengue hemorrágico, ya eso está en desuso totalmente desde hace ya casi una década. Es dengue grave, ¿por qué? Porque no necesariamente tiene que tener sangrado el paciente para que se encuentre grave. Puede presentarse en choque por dengue y no tener sangrado, pero sí salida de algunos líquidos hacia algunas cavidades. Es decir, que tenga líquido abdominal, líquido en las pleuras, que se llaman derrames pleurales, y que eso lo lleva al paciente a un choque por dengue y pues obviamente es un estado de gravedad. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado? Los síntomas iniciales, pues sí se siente muy mal, pero no son, digamos, de gravedad. Sí los signos de alarma, mientras el paciente tenga fiebre, dolorcito de cabeza, articular, pues se siente incluso muy decaído y no haya ninguno de estos signos de alarma, el tratamiento puede ser en su casa, pero tiene que tener contacto con su médico de atención, su médico de confianza, para que esté vigilando y esté monitoreando. Si aparece un signo de alarma, cambia toda la perspectiva del dengue, o sea, el tratamiento. Doctor, ¿se podría confundir los síntomas del dengue con el COVID, que están prácticamente... Fíjate que hay formas oligoasintomáticas de dengue. O sea, el dengue, el 80% de los pacientes con dengue son de forma asintomática. ¿Qué quiere decir? No presentan ningún síntoma y sin embargo lo transmiten. O sea, eso es lo peligroso de esto, que puede andar las personas por ahí con dengue y lo pica el mosquito y pica otro y va transmitiendo, y al otro sí le puede dar síntomas. Y hay las formas oligoasintomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Pues una fiebrecita, un leve dolor de garganta, y lo confunden con una gripe, con pues que puedan tener COVID o alguna otra. Hay muchas, nosotros aquí en la región pues tenemos también chikungunya, Zika, leptospirosis. Recientemente hubo un caso muy interesante de un joven que pues se estaba tratando por dengue y pues obviamente era una leptospirosis y tuvo que enviarse de forma urgente a terapia intensiva. Entonces siempre hay que tener, digamos, pendiente todos los otros diagnósticos diferenciales. Obviamente ahorita es dengue hasta que no se demuestre lo contrario, pero sí hay que tener dentro del marco o el abanico de diagnósticos las otras enfermedades. Entonces se puede confundir con COVID, con chikungunya. De hecho, chikungunya, Zika y dengue, pues es muy parecida a la enfermedad y el tratamiento es muy parecido. Ya la leptospirosis pues sí cambia totalmente el panorama y es importante identificarlo porque la leptospirosis es muy sensible a los antibióticos. O sea, iniciado en su momento adecuado, debe de mejorar el paciente, pero si no, pues sí puede empeorar y es una enfermedad que puede poner grave también a los pacientes. Entonces se puede confundir, hay que estar pendientes, pero insisto, en la primera opción del diagnóstico es dengue. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Acudir a una instancia particular o una instancia pública para la cuestión Bueno, y ahí depende, ¿no?, de las posibilidades de cada persona, pero lo recomendable es que deban de acudir a pues con el médico, ya sea en el centro de salud, brindan la atención con médicos privados, pero que no dejen de acudir para que le hagan un adecuado diagnóstico, lo orienten sobre el tratamiento que puede hacer en su casa, en la mayoría de los casos, pero sobre todo para vigilar los signos de alarma, que eso es el momento indicado para que acudan al hospital y se tengan que incluso hospitalizar los pacientes. Entonces hay que orientarlos, hay que educarlos, y al personal de salud, pues ya actualmente en todas las instituciones están dando cursos de actualización sobre el dengue. Es muy lastimoso ver todavía médicos que ponen dengue hemorrágico, o sea, habla sobre la desactualización hace más de una década que esa clasificación médica, no digo la población pues puede usar el término que considere porque no ha estudiado, no es médico pues, pero que los médicos continúen usando esa clasificación pues es algo muy alarmante. Sobre todo y les voy a dejar el link, por ejemplo, para los que quieran del personal de salud y también las personas para que
pues se adquieran información confiable de la OPS, un curso de actualización sobre dengue, y viene muy clarito, muy fácil, sobre todo el tratamiento, y viene incluso cómo debe de actuar el médico en cada caso específico, por ejemplo en las embarazadas, en los niños, en los adultos mayores, en pacientes con insuficiencia renal, o sea, cómo debe de ser la conducta. Pero pues en el centro de salud el personal ya está capacitado, y además, la verdad, los que mejor manejan dengue, y lo digo así, o sea, los que mejor manejan dengue en la atención primaria son los médicos y el personal de salud del centro de salud. Ellos sí están actualizados y saben, y es gratuito, Incluso Sí, los tratamientos, porque es basado principalmente en líquidos, en mantenerse bien hidratados, y paracetamol se lo obsequian de forma gratuita a la población. Y otra cosa importante que es acudir al médico es para que los oriente sobre lo que no deben de usar, sobre no automedicarse, porque eso puede ser el parteaguas de la evolución hacia la mejoría o incluso la gravedad. la semana pasada estuvimos escuchando una plática que impartió precisamente el centro de salud a diversos sectores, a otros médicos, a otras instancias, y ahí ellos hablaban, dentro de las investigaciones que se han realizado, que incluso el huevo del dengue antes de, hay unos, ellos le llaman brazos en los árboles, ahí puede pasar hasta un sí. año, un año ahí sin incubarse, hasta que cae agua, se reactiva, y ante esto, bueno, yo le quiero preguntar la importancia de la descacharrización en el hogar. Muy importante, o sea, siempre hay que, se realiza o se recomienda, de acuerdo a las guías internacionales, no es que la autoridad revise tu patio, sino uno debe revisar el patio cuando menos 2 o 3 veces a la semana, que no haya acúmulo de aguas, a veces en la cáscara de huevo, en las corcholatas, puede haber acúmulo de agua, y ahí puede ser un foco de proliferación del mosquito Aedes aegypti. Entonces tiene uno que visualizar, o sea, cuando menos 2 o 3 veces a la semana, darle un recorrido a su patio, buscando intencionalmente estos depósitos de agua, y pues obviamente si los encuentra uno, pues debe de desecharlos. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque no nada más es una cuestión de sobre mi casa, sino lo que haga uno puede afectar a toda la colonia. Entonces, si uno hace todo esto y tiene bien su patio limpio, no hay depósitos de agua, por ejemplo, los depósitos de agua para uso comestible deben de abatizarse. Y pues, no sé ahorita, pero siempre ha habido en el municipio, en el centro de salud, han dado abate. Sí, la Dirección de Protección Civil. Y lo dan de forma gratuita. Entonces, ahí les preguntan, oye, mira, mi tambo es de tantos litros y eso, y le dan la dosis que debe de llevar. Pero pues existen estas otras bolsas de sabrita, le decía yo, huevo, corcholatas, todo esto hay que irlo recogiendo, pero de nada sirve que yo lo haga y mi vecino no lo haga, porque yo puedo tener mi patio muy bien y todo, pero pues le da dengue al vecino y me va a venir a afectar a mí. Entonces es una cuestión social de todos, donde todos tenemos que intervenir y de forma responsable, y no esperar a que el municipio tenga que hacer una campaña de descacharrización para que nosotros saquemos todo lo que está acumulando agua en nuestro patio. Eso es responsabilidad también de uno. Importante, no nada más la colaboración de las autoridades, sino también sí, nosotros como ciudadanos. Las autoridades tienen su responsabilidad y tienen que tomar medidas. De hecho, lo están tomando. Te digo, la Secretaría de Salud, eso que dices es promover la salud, o sea, educación para la salud, ir educando a la población, sobre todo identificar los casos y insistir en los signos de alarma. Nos pasó hace años en la epidemia, que hubo una epidemia de dengue, fallecieron muchísimas personas, sobre todo en las rancherías, porque se iba la fiebre, pensaban que estaban curados, se iban, y allá les daba dengue grave, ya no daba tiempo de volver. Incluso estaban hospitalizados en la fase febril, se iban de alta y regresaban ya pues muy mal los pacientes. Entonces es importante educarlos sobre los signos de alarma, porque son premonitorios, o sea, sí hay una relación directa entre la atención, identificando los signos de alarma de forma temprana y tomando medidas, y disminución de la gravedad o la mortalidad del dengue.
Doctor, pues le agradecemos mucho que de nueva cuenta hayamos abordado este tema importante, sobre todo ahorita porque son temporadas de lluvias y es cuando más Sí, así hay es. casos, ¿no? Aumenta el caso del dengue. Y ya ahorita el dengue es universal, ¿eh? Son muy poquitas las regiones donde, incluso en América, en todo el continente americano, donde no hay proliferación del mosquito. Hace años, pues, me acuerdo, yo era niño, ¿cuándo ibas a ver dengue, por ejemplo, en Jalapa, ¿no? Por el clima, la altura. Y actualmente, o sea, ¿cuántas veces no ha habido casos, brotes de casos, por ejemplo, en estas ciudades? Porque el mosquito viaja en todo, hasta en la maleta, en el maletero, en el carro, en la ropa, en todo. Y lleva uno el mosquito y ya el cambio climático ha influenciado para que esto pues se vuelva de forma universal, o sea, que ya el mosquito pueda vivir en todos lados prácticamente. Oaxaca, 6 casos acumulados de muerte por dengue. Sí. Se confirma y lo confirmó la Secretaría. Afortunadamente son los menores los casos, los que se dan de forma grave y que incluso llegan a fallecer, pero pues hay que estar atentos, insisto, a los signos de alarma para identificarlos a tiempo y poder iniciar su tratamiento de forma temprana de esas complicaciones y pues evitar la muerte. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.